Medianoche. Un violento altercado se registró esta jornada en la Cámara de Diputados. El parlamentario Gonzalo de la Carrera confesó que le respondió con un golpe al diputado Alexis Sepúlveda del Partido Radical. La situación se enmarcó tras finalizar la sesión especial de seguridad sobre el narcotráfico. Y según la versión del diputado de la Carrera, Sepúlveda le habría dado 2 pechazos en la testera. Por lo que el diputado independiente dice haber reaccionado y haberse defendido con el golpe. A su vez, Sepúlveda agregó que efectivamente él intervino entre medio de la Carrera y la diputada Marcela Riquelme, quien habría sido agredida verbalmente por el parlamentario de la Carrera. Bueno, el incidente fue condenado de manera transversal por los parlamentarios que se encontraban en el Congreso. De hecho, y no solo del oficialismo. También Chile Vamos, por ejemplo, declaró que ingresarían el caso de Gonzalo de la Carrera a la Comisión de Ética, mientras que el Partido Radical anunció que respaldará cualquier acción legal que tome el diputado Sepúlveda. Lo noticioso es que la bancada del Partido Republicano, al cual pertenecía de la Carrera hasta ahora, lo expulsó de esa condición o de ese grupo, con lo cual tendrá problemas para participar entonces en las comisiones de la Cámara. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Es una pena cuando las noticias circulan en torno a los actos de violencia, ya sea de un parlamentario o ya sea en este caso de desconocidos todavía, pero que ya hay atribución de un grupo, y nos referimos a lo que ocurrió en la zona de Contulmo, en el molino Grolmus, un molino de 106 años, patrimonio arquitectónico, patrimonio cultural histórico de nuestro país, que fue incendiado recientemente. Vamos a tomar contacto con el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, que suele atendernos con mucha amabilidad, en algunas ocasiones que lo amerita, y lamentablemente lo ha meritado más de la cuenta en el último tiempo, y no siempre para noticias agradables. Rodrigo, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola Matías, buenas noches. Saludo afectuoso a la distancia desde Concepción, a ustedes y a quienes nos ven en vía pública. Bueno, todos hemos visto imágenes muy, muy graves por la destrucción patrimonial, pero luego de ver ese incendio horroroso, sabíamos de heridos, pero hemos visto imágenes además que afectan a don Carlos Grolmus, que incluso entiendo que está en una situación muy delicada de salud al haber sido atacado. ¿Por qué no nos cuenta allí directamente cuáles son los acontecimientos y cuáles son las últimas noticias al respecto? Mire, yo ayer estaba en el Congreso, había sido invitado por una comisión investigadora de robo de madera. Cuando a eso de las 6 de la tarde, poco más, empecé a recibir noticias de que había llegado un grupo de personas encapuchadas en 3 camionetas y que llegaron disparando hacia donde estaba la casa de esta familia de Grolmus, procediendo a prender fuego a 3 viviendas. Una de ellas era el museo y el que usted hace alusión, y quemando un vehículo también, y procediendo a golpear y a herir a 3 personas, habiendo una cuarta también que debió ser hospitalizada por una crisis nerviosa. Una de ellas, de estas personas, es el señor Carlos Grolmus, su hermano también fue agredido, 2 adultos mayores, y don Cristian Cid también recibió un impacto de perdigones en uno de sus ojos. Don Cristian Cid fue trasladado al hospital naval ayer en horas de la tarde-noche, fue intervenido hoy día, tuve la oportunidad de visitarlo y de expresarle mi solidaridad, apoyo y respeto, y agradecerle también al médico que practicó la intervención. Don Carlos Grolmus anoche fue trasladado también de urgencia. Él recibió un disparo con un proyectil, al parecer 9 milímetros, o sea, una bala de un arma de alto poder de fuego, y
Hay unas imágenes que circularon muy fuertes, donde él permanecía en el suelo, casi inerte. Don Carlos Olmos tiene 79 años. Él fue trasladado a urgencia, intervenido en el Hospital Regional de Concepción, en el Guillermo Grande Benavente. Tuvo, producto de las lesiones, un paro cardiorrespiratorio en horas de la noche, fue reanimado en el hospital. Luego, como no le circulaba sangre en su pierna izquierda, esta debió ser amputada y él ha permanecido luchando por su vida en la unidad de cuidado intensivo del Hospital Regional. Tuve la oportunidad hoy día, tanto me bajé del avión en la mañana, de ir a visitar, ir al hospital y conversar con el jefe de la UCI, con el director del Hospital Regional también. Es una situación muy lamentable, Matías. ¿Cómo es la situación de salud del señor Olmos en estos momentos? ¿Ha tenido noticia? Es delicada, porque es una persona mayor. Yo creo que cualquiera puede entender que atacar y disparar y golpear a un adulto mayor es casi un homicidio directo, porque en Chile las personas mayores tienen patologías crónicas, el impacto, el choque es muy fuerte, que a uno le disparen en la provincia de Arauco, en Contulmo, el riesgo de desangramiento de una persona es evidente. A mí me parece algo muy monstruoso, de mucha maldad lo que ha ocurrido, y aprovecho su programa para expresar nuevamente mi solidaridad tanto a la familia Olmos como a la familia Cid por esta situación que han vivido, que no debió ocurrir y que es un atentado directo a la vida de las personas, ni siquiera es una reivindicación política. Este atentado terrorista ha sido ya adjudicado por el grupo Resistencia Mapuche Lafchenque. No es primera vez que tenemos noticias de este grupo, sabemos que tampoco es la única agrupación que está, no sabemos si compitiendo por quién llama más la atención, quién infunde más terror o quién se anota, no sé, el galardón para ellos será, supongo, de más actos de mayor violencia y más daño. Pero ¿quiénes son estas personas? ¿Hay algún grado de conocimiento? Porque los conocemos de nombre, no sabemos cuántos son, dónde operan, quiénes son sus líderes. ¿Qué más sabemos de este grupo? Mire, este grupo yo le diría que es un grupo que tiene presencia en la zona costera, sur de la provincia de Arauco, que estuvo involucrado hace un tiempo atrás, se había autoatribuido en el Valle de Licura un delito muy fuerte donde termina muerto a golpes de madera, de palos, un adulto mayor. Hay algunas de esas personas que están detenidas producto de ese juicio en Lebu. Ahora, yo quisiera, perdón, porque yo trabajo de gobernador, no soy investigador, ahí hay una tarea que le corresponde al Ministerio Público realizar, pero yo quisiera decirle algo que me parece que es de la mayor gravedad y que vale la pena compartirlo. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, mientras Sergio Mico permanecía como director, tomó una decisión y constituyó un equipo de trabajo que fue a constituirse en el terreno, investigaron y dieron cuenta de que se estaba constituyendo, configurando una violación de derechos humanos producto de inacción estatal. Esto es, que hay grupos organizados, entre ellos el que le estamos hablando, que han estado realizando actos de mucha violencia contra personas que habitan en el sur de la provincia de Arauco y con el objeto de hacer control territorial están provocando desplazamientos forzosos de las personas. El nivel de miedo que se instala es muy grande. Y esto yo lo quiero decir con toda responsabilidad. El desplazamiento forzoso de personas ha sido catalogado por Naciones Unidas como un hecho de constitución de violación de derechos humanos. Y por lo tanto me parece que se debe actuar con mucha... Sí, Rodrigo, detengámonos un segundito ahí, porque ahí toca un punto que es muy central. Uno escucha de grupos que tienen que dejar sus territorios ancestrales, tienen que dejar sus tierras, sus casas, sus animales, y partir con lo opuesto y con sus familias, atravesando a veces montañas y kilómetros, por miedo que llegan bandas, que llega el talibán, que llegan, en fin, lo hemos visto en muchas partes del mundo. La guerrilla colombiana. La guerrilla colombiana.
¿Estamos hablando de ese miedo, que hay gente que deja todo, deja sus animales, deja lo puesto, deja su casa, cierra y se va porque el miedo no le permite seguir viviendo en su lugar? ¿Desplazamiento de grupos humanos por miedo en Chile hoy? Yo creo que sí, yo creo que eso es lo que se está constituyendo. Eso fue lo que levantó como antecedente de las entrevistas en terreno las personas que habían sido contratadas por Sergio Mico cuando era director o jefe del Instituto de Derechos Humanos. Y tenemos indicios de eso, de control territorial, de sacar gente del lugar donde estaban viviendo. Sin ir más lejos, hoy me llamaron algunas personas que tienen terrenos ahí, que están ocupados y que lo único que quieren es salir. Lo único que quieren es salir como sea, porque la situación es peligrosa para la vida de ellos. El término internacional que se usa para este tipo de gentes, en la terminología de derechos humanos, son los desplazados. ¿No es cierto? Lo hemos visto en asentamientos, lo vimos en Siria, lo vimos en otros lugares por las noticias, y esos enormes campamentos de carpas, en fin, dramático. Estas personas, según los antecedentes que usted tiene como gobernador, estos desplazados, ¿cuántos son y a dónde van? Mire, ¿y qué atención se les está prestando desde el gobierno? No hay una determinación precisa. Nosotros tomamos una decisión como gobierno regional de financiar con algunos recursos nuestros a las organizaciones que hoy día hay de víctimas de violencia rural para precisamente catastrar y poder configurar el número de personas que hoy día se van viendo afectadas. Pero yo creo que eso es incremental. Claro, hoy día no tenemos grandes campamentos de desplazamiento, pero hay gente que ha tenido que salir, hay gente que ha tenido y que no puede volver a su territorio. He conversado hoy día con una persona, por respeto a su identidad, voy a reservar su nombre. Por supuesto. Pero me decía, mire Rodrigo, mi terreno está tomado, donde vivieron ya quemaron todo, ya robaron todo, yo no puedo volver. Intenté volver hace unas semanas atrás, me tuve que disfrazar. Claro, la vida vale más a esa altura, la vida de los hijos vale más, y hay que entregar todo. Pero el Estado, ¿dónde está? ¿El Estado dónde está para protegerlos a ellos? El Estado tiene que proteger a las personas. Y por eso, como siento que estamos en una deuda enorme, es que tomé la decisión ayer, lo comuniqué, estuvimos trabajando con mi equipo y espero decirlo ya oficialmente en algunos días más. Nosotros vamos a contratar desde el gobierno regional servicios jurídicos de abogados especialistas en materia penal y también en materia administrativa. En materia penal para hacernos parte en aquellos lugares, en aquellas causas que podamos, a partir de delitos donde podamos tener acción pública para intervenir, y también con el fin de prestar ayuda a víctimas. Y vamos a contratar a un abogado administrativista porque también sentimos que hay espacios de inacción de servicios públicos. Y vamos a perseguir esas responsabilidades también porque al final del día lo que nos corresponde a los gobiernos regionales es defender a las personas que viven en nuestras regiones. El subsecretario Manuel Monsalve, subsecretario de Interior, que entiendo que hoy día andaba en la zona, por lo que estuvo conversando ahí con el delegado presidencial hace un rato, me decía que, bueno, y leímos declaraciones del propio subsecretario Monsalve, el estado de excepción constitucional, el estado de emergencia que hoy vive esa zona, no da abasto y va a haber que hacer cambios para profundizar el trabajo de las policías y de militares en apoyo a ellos, y ya no solo en las carreteras, sino en otros lugares y con más efectivos. Cuéntenos. Yo primero, que nobleza obliga, yo quiero agradecer al subsecretario del Interior que él se ha constituido en el terreno, que estuvo en la comuna de Contulmo, de verdad lo valoro muchísimo, se lo agradezco. En segundo lugar, las declaraciones que él hace dan cuenta de algo que hemos sostenido hace mucho tiempo, y es que producto de la configuración que tiene la provincia de Arauco, las fuerzas militares quedan muy lejos, están en Concepción, en Talcahuano, para ser exacto, a 200 kilómetros. Y no se da la configuración de fuertes que tiene la región de la Araucanía, en Angol, en Victoria y en Temuco mismo. Por lo tanto, nos hacen falta más personas que estén brindando mayor seguridad y por lo tanto que puedan tener una cobertura mayor.
también hace falta algo que es profundamente político. Y a lo mejor mucha gente no lo dice porque le dan susto a las funas, las represalias. Hoy día nosotros tenemos un garantismo exacerbado. Producto de ese garantismo, cuando hay un enfrentamiento y un militar o un policía actúa en legítima defensa, el Ministerio Público termina persiguiendo las responsabilidades de quien actuó en legítima defensa, termina imputándolo. Creo que ahí tenemos una necesidad de corregir normas. Usted me está diciendo que cuando hay un policía o un militar que actúa en las funciones que se le han designado constitucionalmente, son tratados distintos, son imputados y son tratados de alguna manera especial por la justicia, es decir, que se les carga la mano un buen chileno a los policías o a los militares que trabajan ahí en la seguridad de los vecinos o de las comunidades. Tengo la impresión que sí. Cuando el señor Pablo Marchán, que a mí no me alegra que haya fallecido, pero llega, actúa, llegan disparando y hay personas que estaban, 2 policías que estaban de punto fijo, 2 que venían llegando, se defienden. Bueno, lo que queda establecido es una investigación respecto de los policías, se les imputa. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que corregir cosas porque quienes están actuando con estos niveles de violencia, disparándole a ancianos, golpeándole, que llegan quemando cosas. O sea, imagínese usted está en su casa, 2 abuelos, para decirlo, están en su casa y llegan disparándole, golpean. O sea, yo francamente, ahí no hay un grupo Rodrigo, que haga política. Todo lo que usted está sí, Rodrigo, disculpe, que todo lo que usted menciona tiene que ver con la necesidad de, volvemos aquí hace falta política. Hace falta más política y mejor política. Más acuerdos, más conversación y más acción desde la política, que es la que administra el Estado, ¿no es así? Quiero preguntarle si usted ve que los casos de la última semana, los últimos 10, 15 días, que son en particular violentos y llamativos a nivel nacional, ¿han producido algún cambio en la percepción de la política? No quiero decir de un político o de otro, de la política. ¿Usted ve que hay más consensos? Porque cuando era el caso de Luchinger Macay, que también fueron unos ancianos, ¿no es cierto?, que fueron quemados, si no me equivoco, en el tribunal vivo, ¿no es cierto?, así fue determinado en la causa. Había muchos sectores de la política que no les gustaba hablar ni de terrorismo, tenían muchos remilgos y muchos cuidados al hablar de los culpables, porque hay condenas judiciales, hablar de él como un delincuente, sino que por el nombre, con muchos cuidados, o sea, muchos matices. ¿Usted siente que ha cambiado ese y que hoy día se le dice al pan pan y al vino vino, al delincuente delincuente y al pacífico pacífico? ¿O siente que todavía hay una cosa en el lenguaje que hay muchos cuidados para tratar a la gente que comete actos de violencia como tal? Mire, yo distinguiría las personas que vivimos en las regiones que tienen mayor afectación. Tenemos una forma de aproximarnos mucho más realista y por lo tanto, como usted dice, al pan pan y al vino vino. Yo no veo esa misma claridad de personas que actúan en la vida política en la capital. Quiero ser bien honesto. Debo decir que sí veo un viraje del gobierno de salir de un discurso un poquito más idealista, del discurso del Gualmapu, y de que vamos a actuar rápidamente y que eso va a traer simpatías de todos. Eso siento que ha habido un cambio, veo una evolución, pero para decirle con toda sinceridad, siento que todavía hay gente en la base política de la coalición gobernante que no logra percibir la gravedad de lo que vivimos acá y por lo tanto desde un idealismo malentendido, en mi opinión, tienen una percepción de cierto romanticismo de lo que aquí ocurre. Veo en el gobierno, le digo, un cambio. En su base de apoyo. Usted Rodrigo, como gobernador electo, ¿usted ha podido conversar con el presidente de la República este tema? Hace algunos meses atrás lo conversé y lo vi genuinamente preocupado. Y me parece que la decisión de haber nombrado a don Víctor Ramos como coordinador de las acciones que tienen por objeto buscar contraparte indígena ancestral, me parece que es una buena medida. Me parece que también lo que ha venido trabajando el subsecretario Monsalve va en el sentido correcto.
pero claro, cuando usted tiene todavía hacia abajo, cuando se va al Parlamento y ve que todavía hay gente de la coalición de gobierno que duda con un estado de excepción acotado, como lo llamaban en esos términos, me parece que no se entiende la gravedad de lo que está pasando acá. Nosotros tenemos grupos que violan los derechos humanos, eso es lo que tenemos. Y eso es de una gravedad total. Mire, se lo digo, hoy día aún estamos en el Día del Detenido Desaparecido. Con la misma fuerza que en mi tiempo de juventud condené a la dictadura militar, digo, no es aceptable. La violencia nunca es aceptable, y me sumo a las palabras que la señora, la esposa de Carlos Grolmus, decía en horas de la tarde: queremos paz y soluciones y políticos a la altura de las circunstancias. Esto requiere un gran acuerdo nacional para aislar la violencia, para repudiar la violencia. Nunca vamos a poder construir algo positivo desde la violencia. Rodrigo Díaz, gobernador del Biobío, muy impactante el testimonio, solamente constatar de parte suya como autoridad electa de la zona en que hay desplazados por violencia política y por causa del terrorismo en esa zona, dicho por usted, insisto, la máxima autoridad electa democráticamente en la zona, es muy llamativo. Si ante esos llamados no nos movemos como sociedad, como periodismo, como político, como clase política en general, vamos a caer probablemente en temas muchísimo más graves. Yo le quiero agradecer el testimonio muy sentido, como siempre, por atendernos esta noche, y ojalá la próxima tengamos mejores noticias y seamos más optimistas a lo que allí ocurre. Rodrigo, como siempre, gracias. Buenas noches. Gracias a usted, y reiterar mi solidaridad con la familia de Grolmus y con la familia Sida. Buenas noches. Hacemos una pausa y ya volvemos. Hoy en 24 Debates la conversación estuvo centrada en la plurinacionalidad de esta propuesta de nueva Constitución. Bueno, ¿qué dice este proyecto de Carta Fundamental al respecto? A continuación revisamos 24 debates de hoy. 24 debates. Camino al plebiscito. Bienvenidos a 24 debates. Hoy conversaremos acerca de plurinacionalidad en la propuesta de nueva Constitución. Y para eso estamos en nuestro estudio con Fernando Pairacán, doctor en Historia, historiador y académico de la Universidad Católica por el Apruebo. Fernando, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y Hugo Alcamán, ingeniero comercial y presidente de la Fundación Centro de Política Indígena por el Rechazo. Hugo, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Mari, a los dos. Mari, la mía. Ustedes pueden seguir 24 debates en nuestro canal 24 Horas y en nuestras plataformas digitales a través de 24horas.cl, TVN Play, Facebook y YouTube. Vamos a contarles rápidamente las reglas de este debate. Cada uno de ustedes tiene 9 minutos y que el tiempo que van a administrarlo cada uno de ustedes a medida que van hablando se les va a ir descontando, y en la tablet que tienen en sus podios ahí van a ir apareciendo el tiempo que les queda. Van a partir en 9 minutos, igual que en la pantalla también están los 9 minutos, y de ahí se van a ir descontando a medida que van utilizando el tiempo. Mientras más cortas las acotaciones, más temas podemos recorrer. Dicho esto, quiero partir pidiéndoles y haciéndome cargo un poco de lo que ha pasado en las últimas horas la verdad es que en la provincia de Arauco, en la región del Biobío, en Contulmo concretamente. Y quiero partir pidiéndole a cada uno de ustedes una reflexión sobre lo que ocurrió en Contulmo, sobre este ataque a un molino y a un lugar que era parte, digamos, histórico de Contulmo, y además que con el resultado de 3 personas heridas, una de ellas con la pierna amputada, 2 de ellos adultos mayores. Fernando. Bueno, una tristeza, repudiar el hecho, enviarle mi afecto a la familia. Creo que la posibilidad de una constitución plurinacional va a permitir justamente canalizar este problema y tragedias que se están sucediendo en el Gualmapu. Uno no puede compartir la violencia ni compartir de alguna manera esta tragedia que ha sucedido y que nos viene afectando desde por lo menos el año 2002, cuando muere Alex Lemun, y comienza una seguidilla de ahí de muerte y violencia que solo ha sacudido ambos territorios que hoy día compartidos interculturalmente.
Tengo la información que hace pocos minutos, y lo agrego, lo pongo sobre la mesa, ¿cierto?, que Resistencia Mapuche Lafkenche se ha adjudicado este ataque en Contulmo, por lo menos no, es una noticia de las últimas horas. Y quiero saber, aprovechar también, Fernando, de preguntarte, tú dices que con esta propuesta constitucional, en caso de que se apruebe, obviamente, se va a poder enfrentar o solucionar este problema, o enfrentarlo al menos. Un camino. Ya, pero ¿qué se le dice a esos mapuches, o por lo menos no sé si todos son mapuches, pero es la Resistencia Mapuche Lafkenche, que evidentemente optan por el camino de la violencia? ¿Qué les dices tú como mapuche? Que estamos en un contexto democrático en que se están abriendo las puertas para poder canalizar las aspiraciones de muchas y muchos miembros de los pueblos originarios, y que, entendiendo que hay una huelga de hambre porque hay una situación puntual que está desarrollándose ahí, que hay una huelga de hambre en el penal de Angol, y que hay una reivindicación en torno a un debido proceso o la liberación de algunos prisioneros políticos mapuches que está en esa demanda, y yo creo que eso está desarrollado dentro de ello, que este es el momento para poder de alguna manera favorecer el derecho a la autonomía en base a lo que se está avanzando en este proceso constitucional, en la Constitución, como se señala, de carácter plurinacional e intercultural. Hugo. Bueno, La reflexión sobre, y también, si quieres... reiterar nuestro más absoluto repudio a la violencia. La violencia no permite avanzar. La violencia nos tiene como nos tiene en la región de la Araucanía. La región de la Araucanía es una región riquísima en recursos de todo tipo, humanos, materiales, naturales, etc. Y sin embargo tenemos los más altos índices de pobreza y los más bajos índices de desarrollo humano. Eso no es posible. No es posible una región maravillosa como la región de la Araucanía, y también la provincia de Arauco, Biobío y toda la macrozona sur que nosotros llamamos Gualmapu. Ese es un primer repudio. Y por supuesto, mis y nuestras más sentimientos de apoyo, de solidaridad por esta familia que ha sufrido este ataque. Como también a los 19 víctimas mapuche que han sufrido ataques de esta gente. Cuando un grupo que dice defender una causa, dice defender un pueblo y ataca a la gente de su propio pueblo, pierde toda legitimidad. Estos grupos ya han perdido su legitimidad jurídica, moral, ética, etc. Definitivamente están fuera de toda ley, y de ley no solamente humana, sino que una ley moral y espiritual. Ahora, a diferencia de acá, de mi hermano, de mi Peñi, que él cree que esta propuesta de constitución va a ayudar a este camino, nosotros estamos convencidos de que esta propuesta va a profundizar el conflicto, va a profundizar la violencia. ¿Por qué? Porque si uno lee esta propuesta, que entre paréntesis es una propuesta no fácil de entender, porque tiene muchas subjetividades, es una propuesta que si sentamos a 10 abogados como lo hemos sentado y todos tienen una interpretación diferente, una propuesta, una constitución tiene que ser clara, tiene que marcar límites claros, y esta propuesta es con muchas ambigüedades, con muchos caminos de interpretación. Pero en forma puntual... ¿Cuáles son los límites? Te lo señalo de inmediato. Nosotros hemos abogado por la plurinacionalidad. Nosotros hemos sido una institución dialogante desde siempre. Hemos hecho grandes seminarios en la región de la Araucanía, en el Biobío, incluso en Santiago. Y ya en el 2014 nosotros planteamos la plurinacionalidad como un camino de solución, efectivamente. ¿En eso están de acuerdo ambos? ¿Sí? Estamos de acuerdo. Pero ellos no, están por el rechazo. Estamos de acuerdo con la plurinacionalidad. La plurinacionalidad estoy diciendo. Si está en contra, está el rechazo, ¿no está de acuerdo con la plurinacionalidad? Esa es la diferencia entre los viejos y los jóvenes. Yo vengo de comunidad, yo vivo en el campo y tengo otro ritmo, ¿no? Tengo el ritmo que tenemos los mapuches. Mi hermano viene de la ciudad y él tiene el ritmo de ciudad. No tengo un ritmo Guarriache, mapuche. eso es muy importante. Mira, la plurinacionalidad no es mayor problema, y lo hemos dicho. Nosotros efectivamente cumplimos con aquel requisito de nación, conjunto de personas que tenemos una misma historia, una misma cosmovisión, un mismo idioma, un mismo territorio. No somos Estado. Nosotros siempre dijimos, bajo un Estado unitario, democrático, multicultural, intercultural y plurinacional. Sin embargo, como esta propuesta de constitución plantea
La plurinacionalidad definitivamente no la podemos aceptar y por eso nosotros llamamos al rechazo. ¿Por qué? Hay 5 puntos que a nosotros nos parece, entre otros... Lo que usted dice está en el artículo 3, Chile en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural forma un territorio único e indivisible. Pero déjame terminar. En el campo, cuando los viejos hablamos, los jóvenes nos interrumpen. Pero estamos en el campo, estamos en un set de conversación. No, pues, tienes que respetar una conversación. Los escaños reservados, por ejemplo, que plantean, ¿no es cierto?, esta lógica de plurinacionalidad, los derechos de propiedad y expropiación, el pluralismo jurídico, la autonomía territorial indígena y la consulta indígena tienen puertas que nos abren a la confrontación. Los escaños reservados, por ejemplo. Nosotros siempre hemos pedido estar en aquellos espacios donde se disputa el poder, en el Parlamento, en los CORE, en los municipios donde hay presencia indígena. Pero no, como dice esta propuesta, en la estructura del Estado. Porque solamente por ser indígena vamos a tener derecho a ocupar puestos de funcionarios públicos. Eso nos hace confrontarnos con la mayoría de los chilenos, que tienen méritos para ocupar un cargo y que no los van a poder ocupar porque están frente a una persona que solamente por ser indígena tiene que ocuparlo. Esa es la confrontación que nosotros señalamos. Ya, antes de seguir al resto, démosle la palabra a Fernando para que pueda hacerse cargo de lo que de los puntos que ha puesto. Plantear que esto es un debate y no un NUTRAM, porque yo, si fuéramos un NUTRAM en el campo, yo podría entender lo que me está diciendo don Hugo. Pero esto es un debate. Y en este debate tenemos posiciones que yo creo que no son compatibles, ¿no? Yo estoy por el apruebo, creo que este proceso convencional, los escaños reservados del pueblo mapuche han hecho todo un trabajo para dar un resultado, una constitución de derechos base, incorporando varios de los derechos que se han debatido a lo largo del movimiento mapuche, incluyendo ENAMA, que estuvo de acuerdo en el 2015, don Richard Caifar, que está acá, apareció en su congreso con una bandera apoyando la plurinacionalidad y hoy día que está materializándose, todavía no son capaces de explicarme cuáles son los artículos en los cuales la plurinacionalidad no estaría presente, porque muy claro dice acá que se deben promover los estados de derecho, se promueven los derechos colectivos, se promueve que las banderas están en una igualdad de coexistencia, que Chile reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado. Entonces, aquí en ningún momento aparece la idea de la división, de que la idea de la plurinacionalidad no es lo mejor para que le suceda a Chile, es nada de eso. Incluso tiene artículos basados con la idea de autonomía, con a base de la interculturalidad, el idioma, que son son varias de las demandas que los pueblos indígenas y mapuche en específico han venido luchando desde los últimos 20 años. Entonces, rechazar esto es rechazar lo que también el movimiento mapuche ha venido peleando y la cual ustedes también fueron parte y tienen que de alguna manera también señalar porque hoy día no están de acuerdo con la plurinacionalidad. Todo lo que tú dices es cierto, absolutamente cierto, pero eso desde el punto de vista de nosotros como mapuche. Pero nosotros los mapuches no tenemos que olvidar que también somos chilenos. Nosotros tenemos doble nacionalidad, somos mapuche y somos chilenos. Y claro, tiene mucha razón aquí el hermano en cuanto a que nuestros derechos están planteados acá. Pero estos derechos pasan a llevar los derechos de los chilenos y cuando pasamos a llevar los derechos de los chilenos, entramos en la confrontación. Y cuando entramos en la confrontación, y eso lo digo porque yo vivo en la región de la Araucanía, yo vivo en mi comunidad, no podemos seguir confrontándonos. Tenemos que entendernos de una vez por todas. Disculpe, ¿sabe? Es que el artículo 17 del capítulo 2, dice el 1, dice los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universales, inalienables, invisibles e interdependientes. Entonces no se van a poder llevar a pasar los otros derechos a las personas porque lo deja muy claro el proceso, la Constitución que está acá, donde no es solamente los derechos indígenas, esto va asociado también a los otros derechos que van conformando un país plural donde está el mundo chileno, está el mundo aymara, el mundo quechua. Entonces dice muy claro también el artículo 19 que es sin discriminación. Entonces no veo dónde está el punto donde usted lo está señalando, por lo menos. Informar muy rápido. Sí, rápido, ¿no? Quiero ponerles un tema relacionado con esto. Puedo profundizar y en cuidado a mi tiempo. En los escaños reservados se plantea que vamos a estar en toda la estructura del Estado y por lo tanto vamos a ocupar puestos solamente por ser indígenas. Y eso confronta. Segundo, en el caso de las tierras y de... Espere, por favor. ¿Ya? Segundo, el derecho de propiedad y expropiación. Sí. Hay dos artículos ahí que se contraponen porque señala claramente, ¿no es cierto?, que la restitución de
de tierra, está Eso muy iba yo. bien, pero tenemos la posibilidad de ¿cómo se llama?, de que la reparación de interés general. Pero el artículo anterior habla que esta interés general se puede hacer mediante la expropiación. Obviamente las comunidades van a poder pedir expropiación porque es un camino mucho más rápido. Hoy día tenemos 926 comunidades con aplicabilidad para la compra, llegan casi 20 años sin que le compren, entonces no van a querer seguir el camino normal, van a pedir la expropiación, los gobiernos van a ceder y tenemos también el dato que el mismo presidente Boric ha reconocido un tratado que es fundamental para nosotros, el Tratado de Tapigüe de 1825, donde ya se reconoce como territorio del Biobío hasta el Golfo Reloncaví, hasta Puerto Montt. Por lo tanto, el conflicto de tierra ya no va a ser solamente en nuestras comunidades, sino que va a ser en todo el territorio. Así, aquí va a arder la pradera. ¿Podemos detenernos ahí un segundito para ir con ese...? Que conste que quede en el punto 2 de los 5. Lo tengo claro, pero por eso para que vayamos repartiendo la conversación y podamos debatir. Entonces, Fernando, la restitución, se plantea aquí la restitución de tierras como un mecanismo de reparación, ¿cierto?, con los pueblos indígenas. Y se establece que una ley va a establecer la forma, el catastro, etcétera. No sabemos cómo se va a hacer. Pero lo que plantea Hugo, quiero saber cuál es su respuesta a que esto va a traer aún más conflicto, porque la zona en cuestión, y quiero preguntarle si usted está de acuerdo, que la zona en donde el pueblo mapuche, la nación mapuche podría terminar pidiendo, ¿cierto?, restitución de tierras, es así de grande, digamos, desde el Biobío hasta Puerto Montt, Golfo Reloncaví. No, porque la parte señala la parte de la restitución, dice que es en última instancia. Cuando no hay una posibilidad de llegar a un acuerdo con la parte, se coloca la expropiación como última instancia. No es cierto que ¿Es esto... fácil llegar a acuerdo con las partes? No. ¿Allá, en la zona? Yo pienso que siempre es posible, la política es el arte de lo posible, ¿no? Eso entiendo yo. Si partimos del punto de que no se puede llegar, bueno, entonces no va a haber una solución. Volvemos a discrepar. Yo he participado en todas las mesas de diálogo de todos los últimos gobiernos que han hecho mesas de diálogo. Yo vivo allá, conozco la realidad y definitivamente las comunidades van a presionar por la expropiación. Esa es una realidad. Yo no hablo desde la teoría, no hablo desde la ciudad, yo hablo desde la realidad de las propias comunidades donde yo vivo y donde yo he sido presidente de mi comunidad. Así que yo advierto que acá definitivamente el drama que estamos viviendo en Contulmo se va a multiplicar a niveles insospechados y alguien se tendrá que hacer cargo de este drama que vamos a vivir ya todo el Gualmapu. Fernando, quiero advertir una pena que escuchar a un respetable miembro del pueblo mapuche que no está de acuerdo con que el pueblo mapuche pueda obtener sus tierras que fueron arrebatadas a partir de una guerra de genocidio y ocupación, de la cual yo sé que usted es muy respetuoso de la historia de los loncos. Usted mismo siempre ha hablado de la historia de los toquis y hoy día cuando estamos debatiendo estos temas usted está en contra de lo que son los principios básicos del pueblo mapuche, que es la necesidad de la tierra para la reproducción social del pueblo mapuche. Sí, Fernando, pero ¿cómo se hace cargo de la parte que plantea Hugo que esto va a traer más conflicto del que hay hoy día? Que en la práctica es difícil que esto... Ese es el problema. Abrir la puerta para que comiencen, digamos, las comunidades a pedir y a exigir, digamos, la expropiación, exigir o incluso empezar a hacer las tomas que se han hecho también. Por lo mismo que esta Constitución va a permitir a poder abordar esos aspectos que ya están sucediendo. Las recuperaciones de tierra que son ideas fuera de la ley, ¿no?, y que fuerzan en algún momento a CONADI a comprar tierra, va a permitir justamente canalizar esto a partir de las entidades territoriales, del proceso de autonomía, pero además de una configuración de Estado plurinacional que va a tener un elemento de la justicia, un elemento del reconocimiento de los emblemas nacionales. Es una arquitectura completa de alguna manera para poder abordar de distintos puntos de vista lo que es los derechos de los pueblos originarios. ¿Y qué zona debiera abarcarse en esa restitución como posibles, digamos, tierras que sean restituidas? Son las tierras que están en los títulos de merced, son las tierras que hoy día la CONADI está comprando tierras. Permite hoy día algo que es muy interesante, que es que las comunidades se pueden asociar entre ellas. Don Hugo, que vive en territorio mapuche, debería también comprender que la base del territorio mapuche son los LOF, que es nuestra antigua forma territorial. Hoy día esta idea de la asociatividad va a permitir poder generar los antiguos territorios mapuches, no los ancestrales, los antiguos.
¿no? Sino Pero los que pueden efectivamente estamos conformar hablando de una zona- que las comunidades se puedan asociar entre ellas para poder fortalecerse en lo económico, en lo político, en lo social y en lo integral. Y por tanto reconstituirse como LOF territorial, que es uno de los aspectos fundamentales de la historia del pueblo mapuche. Voy a sumar que en la 28ª norma transitoria se establece que dentro del plazo de un año, desde la entrada en vigencia de esta Constitución, el presidente de la República va a convocar una comisión territorial indígena que determinará catastros, elaborará planes, políticas, programas y presentará propuestas de acuerdo entre el Estado y los pueblos y naciones indígenas para la regularización, titulación, demarcación, reparación y restitución de tierras indígenas. O sea, queda en manos de esa comisión, ¿cierto?, el cómo se va a hacer. Pero, insisto en mi pregunta, de dónde están los títulos de Merced, como dice usted, ¿es un terreno tan amplio como el que dice Hugo? Estamos hablando de... Lo que se ha planteado en la Constitución, por lo menos acá, que saca el catastro, está en base a los títulos de Merced, que son los territorios que el Estado chileno entregó al pueblo mapuche luego del despojo territorial de la ocupación de la Araucanía, ¿no? No se ha planteado la idea del territorio original, que vendría a ser el previo a la existencia del Estado Nacional chileno. Eso no se ha planteado y no está acá, y en ninguna parte del movimiento mapuche, un sector posiblemente el más rupturista, la autodeterminación, está en esa noción. Por eso plantea la idea de la liberación nacional mapuche. Pero lo que están acá y los constituyentes de los pueblos originarios que participaron en esta Constitución no han señalado ese marco. Mira, aquí hay un tema muy claro. Yo veo mucha buena intención, pero los caminos al infierno están plagados de buenas intenciones. Yo veo la práctica, lo concreto. Los hombres de campo somos concretos. El día es día, la noche es noche, y por mucha constitución que haya, no se cambia el día ni la noche. Acá lo concreto es que nosotros vivimos la violencia porque efectivamente tenemos un problema de tierra. Y eso hay que resolverlo. Pero no de esta forma, no como lo plantea esta propuesta de constitución. El gran problema de los convencionales es que no conversaron con nadie. Yo claramente denuncio que nuestros convencionales estaban ideologizados, están ideologizados, son etnomarxistas. Entonces ellos, la confrontación es parte de su lucha. Nosotros no queremos confrontación, nosotros queremos resolver el problema tierra, queremos resolver el problema de desarrollo, claro que sí, pero sin confrontarnos, sin pelear con Chile, porque nosotros también somos chilenos y hoy día estamos relacionados, estamos casados, nuestros hijos, etcétera. Vivimos, nuestros amigos. Hay que vivir en la región para darse cuenta que nosotros, las comunidades en general, no tenemos problemas con la gente de Chile, porque también somos chilenos. Pero sí este grupo que quiere instalar la confrontación. Nosotros queremos una constitución que tiene muchas cosas buenas esto, pero debe cerrar cerrojos, porque ya el artículo 4 de la Declaración de los Derechos Indígenas de la Nación Unida dice claramente que nuestros derechos son en el marco, ¿no es cierto?, de nuestro accionar, en las cuestiones relacionadas a los asuntos internos y locales. En nuestros asuntos internos locales queremos autonomía, autodeterminación. Claro que sí. Queremos respeto, queremos identidad, queremos nuestro idioma. Claro que sí. Pero no pasando a llevar a los ciudadanos que no son mapuches. Le quedan, Hugo, le tengo que advertir que le quedan 21 segundos, mientras que a Fernando le quedan 3 minutos con 24. Así es que vamos a tratar de aquí de equilibrar, ¿cierto?, la balanza. Y hablando de temas que Hugo planteó como posibles, que abran posibles conflictos, está los diferentes sistemas jurídicos y el pluralismo jurídico, ¿cierto? Que esta Constitución, este proyecto constitucional, reconoce los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas y que en la práctica, y Hugo yo lo he escuchado decir, digamos, que esto puede traer también un nivel de conflictividad. Y ahí quiero preguntarle, Fernando, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Cuáles son las materias que debieran quedar para ser vistas, ser atendidas por los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, en el caso de ustedes, por el pueblo mapuche? ¿Qué tipo de materias? Porque son relacionadas con las costumbres, son relacionadas... Disculpa. Lo que pasa es que yo creo que lo que plantea don Hugo, un poco el temor ese que plantea acá. Yo leo el artículo acá que dice: de igual forma se compromete con la promoción, el respeto de la democracia, el reconocimiento, protección de los derechos humanos, inclusión, igualdad de género, la justicia social, el respeto a la naturaleza, reconocimiento y respeto a la promoción de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y tribales conforme al derecho internacional de los derechos humanos y una solución pacífica a los conflictos. Entonces,
no sé muy bien ese camino que se está planteando. Y ahí respondo un poco también en parte a su consulta. Me parece que estos artículos se asocian unos con otros. Cuando hablamos de plurinacionalidad, no es solamente el capítulo para los pueblos originarios, sino que esto está, y eso es el poder que tuvo el pueblo mapuche que participó en la convención, de estar en todas las comisiones para poder de alguna manera poner en distintos aspectos la demanda de los pueblos originarios, asociándola también interculturalmente con la chilena. Pero parece que no interpretan a todo el pueblo mapuche. Los escaños reservados, los representantes del pueblo mapuche en la convención, al parecer, no representaron a todos. Es lo más probable, porque es un pueblo, no es un sindicato tal vez de trabajo. Incluyendo los sindicatos de trabajadores y trabajadoras muestran siempre tensiones y diferencias. La diversidad humana es la base de donde partimos nosotros y nosotras. Eso dice Hannah Arendt, por lo menos, no soy yo el que lo plantea, ¿no? Y de alguna manera eso es justamente la diversidad, lo plural. Y lo que vemos en la convención, lo que sucede desde el principio de la convención y como concluyó la convención, es que justamente estamos debatiendo qué entendemos por pluralidad, creo yo. Ya, pero le quiero preguntar sobre el tema del pluralismo jurídico, de los sistemas jurídicos indígenas, porque mucho se ha discutido acá. Por ejemplo, ¿podrían incluir los temas de la justicia penal? ¿O para ustedes está clarísimo que está descartado? Porque no sale aquí, y ha sido una de las discusiones, porque fue rechazado en la convención el artículo que decía que quedarían fuera los digamos, delitos de materias penales. ¿Qué materias debieran ser, a juicio de ustedes, vistas por el sistema jurídico lo que plantea mapuche? el convenio 169 de la OIT. Ese es lo que rige. Lo que sucede, no sé, se hacen caricaturas, ¿no? Por ejemplo, le digo algunas. Si una persona va conduciendo en estado de ebriedad y es indígena, entonces lo va a ver la materia indígena. No lo va a ver la materia indígena. No es un tema relacionado al tema indígena, es la justicia ordinaria lo que lo va a solucionar, ¿no? Si el tema de alguien trafica droga, no lo va a ver la justicia indígena. No están relacionados con la materia indígena. Competen temas que son relacionados con la sociedad, la cultura y algunos aspectos relacionados con temas de las comunidades internas, ¿no? Y entre miembros de la misma nación, digamos, del mismo pueblo. Siempre que sí, yo creo que la justicia indígena sí es una justicia reparativa antes que punitiva, que es a lo mejor lo que sucede con la justicia chilena. El caso de las pastoras aymaras es emblemático en eso. La justicia indígena no le hubiera permitido que estuvieran detenidas, posiblemente hubiera sido una justicia reparativa. Le hubiera generado otra forma de punidad frente a lo que sucedió, porque no tenemos justicia indígena para poder desarrollar esos casos como el de las pastoras en el caso del norte. Y a propósito de esto y de la discusión que se ha dado, y lo pongo sobre la mesa precisamente porque ha sido utilizado por la gente, digamos, alguna gente del rechazo para decir que, por ejemplo, en el caso de la detención de Héctor Yaitul, ¿cierto?, el vocero de la Cámara la semana pasada, y que si es que esta Constitución estuviera, digamos, fuera aprobada y estuviera rigiendo, el abogado de Héctor Yaitul podría exigir que lo juzgue un tribunal indígena y no un tribunal chileno. No lo creo. Posiblemente sí pudiera tener personas con pertenencia cultural que puedan participar en su juicio como tal y que pudiera dar una dimensión histórica, cultural, para poder explicar el proceso. Eso sí, pero no creo que lo pueda ver la justicia indígena. No hay un peligro, entre comillas, ahí de que no haya libertad, o sea, no haya igualdad ante la ley y que algunos sean tratados de una manera por la justicia que otros. Lo que pasa es que la igualdad ante la ley es, no sé, yo podría decir, mira, en 1781 todo hombre nace libre e iguales, ¿no? Pero hay esclavos. Entonces no es la declaración no es la práctica con la realidad histórica. Lo que sí creo que hoy día en esta construcción de que se está generando, esta igualdad ante la ley va a ser una construcción histórica que es el mundo indígena como actor en este escenario y que por tanto necesita en un momento derechos diferenciados para poder llegar a una interculturalidad en referencia con la sociedad no indígena como tal, pero no es privilegios. Le damos la palabra a don Hugo. A ver, Hugo, si se hace cargo del tema de los sistemas jurídicos indígenas. Primero que todo decir que yo tengo gran respeto por el Peñi Fernando Pairecán. Yo igual con usted, él es una persona que nos enorgullece por los títulos que ha logrado y su trabajo, ¿no? Pero aquí estamos viendo que cuán nos confronta esta Constitución. Ya ni siquiera llegamos al plebiscito y ya no nos ponemos de acuerdo. Ya la interpretamos diferente. A mí lo que me interesa es la paz. La paz es la base para el desarrollo, la paz es la base para empezar a conversar, la paz es la base para negociar y llegar a los acuerdos que necesitamos para mejorar nuestra situación. Sin paz no hay nada. Y esta Constitución nos va a llevar a la confrontación, no nos va a permitir esa paz necesaria para empezar a conversar. Por tanto, nosotros la rechazamos.
Se les acabó el tiempo a ambos. Yo solamente quiero hacer una preguntita más, señor director. ¿Me da unos segundos pensando en que Fernando dijo que esta Constitución nos iba a permitir, iba a permitir finalmente enfrentar los conflictos que hay y que estamos viendo además que tienen a la zona, la macrozona sur, una parte, digamos, del Gualmapu en conflicto y con conflictos, digamos, que hemos visto con atentados, con enfrentamientos, etcétera. Pero cuando uno escucha a los organismos que están detrás de los atentados, estoy pensando en la misma CAM, han sido muy críticos del trabajo de los convencionales. No parece ser que esos grupos que han optado por el camino de la violencia, quieran esta Constitución, ni pretendan, digamos, que si esta Constitución es aprobada, dejar la violencia y las armas. Héctor Yaictul fue muy explícito en su declaración hacia el movimiento mapuche gradualista a la autonomía. ¿Qué le hace pensar que con la Constitución sí se van a poder resolver esos conflictos? Porque son cosas distintas. Yo creo que lo que la CAM tenga como acción política frente al escenario en que vive, planteando la idea de la liberación nacional como un camino usando la violencia política, es una táctica, si uno lo quiere ver, ¿no? Pero eso no quiere decir que no estén de acuerdo, no están de acuerdo con la estrategia, pero aquí lo que estamos debatiendo son los derechos de fondo del pueblo mapuche, que sí están contenidos en la Constitución, y cuando ustedes se oponen a esos derechos, también te opones también a la aspiración del pueblo mapuche y de los pueblos originarios, que es conquistar sus legítimos derechos humanos consagrados en los niveles internacionales en la Declaración de la ONU el año 2007. No comparto el camino que ha tomado Yaictul ni la CAM en este escenario político, pero me parece que da cuenta de lo complejo que ha sido siempre trabajar el tema indígena y cómo poder avanzar hacia un proceso democrático, intercultural, que yo creo que sí está en esta Constitución, en esta propuesta de Constitución. Yo estoy más seguro que si se aprueba esta Constitución, se van a poder canalizar mucho mejor los derechos de los pueblos originarios en este escenario. Connie, medio segundo. Medio segundo. Nosotros claramente no renunciamos a ningún derecho que está establecido en la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas. A ninguno. Pero no de la forma como está puesto en esta propuesta de Constitución. Nosotros rechazamos porque queremos diálogo y queremos que se instale estos derechos ya reconocidos por la comunidad internacional. Pero ahí es muy importante, don Hugo, que usted nos pueda decir cuál es la forma entonces, porque usted dice no me gusta esto, pero ¿cuál es la forma entonces? Sentarlo a redactar una nueva Constitución, pero bien hecha y más dialogada. Pero si la nueva Constitución lo más posible no tenga constituyente indígena, eso es lo que están planteando la gente del rechazo. Se nos acabó el tiempo. Yo espero la generosidad del pueblo chileno. Fernando Pairicán, Hugo Alcamán, muchas gracias por haber venido a nuestro debate aquí en 24 Debates y esperemos que efectivamente haya un camino a partir de la próxima semana. Muchas gracias. Buenas tardes. ...24 Debates... Camino al plebiscito. Hasta acá dejamos 24 Debates de hoy. Nosotros nos separamos un momento y ya volvemos con más Medianoche. Volvemos y de inmediato revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con Marco Fleming. Hola Matías, hola a todos en sus casas. Vamos con este breve resumen informativo aquí en Medianoche. Comenzamos con este polémico incidente que se produjo en el Congreso Nacional cuando el diputado independiente Gonzalo de la Carrera agredió al vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda. De la Carrera con anterioridad había ironizado con una eventual despedida a la ministra del Interior, Isquia Siches, quien formaba parte de esta sesión. Kevin Felgueras se nos cuenta más detalles desde el Congreso. ¿Cómo estás, Kevin? Buenas noches. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una situación que es del todo vergonzosa es lo que ocurrió acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Y de inmediato revisamos la imagen que fue entregada por esta corporación a los medios de comunicación a eso de las 9:30 de esta noche. Lo revisamos, esta es la imagen en donde se ve claramente que el diputado Gonzalo de la Carrera golpea de puños y también de algunas patadas al vicepresidente de esta corporación, Alexis Sepúlveda. Esto luego de haberse generado un entrevero con la diputada Marcela Riquelme, que es quien está de blanco justamente en estas imágenes. Quien los separa es el secretario general de la corporación, Miguel Landeros. Esto fue en presencia de funcionarios y también de otros parlamentarios como la vicepresidenta Claudia Mix, el diputado Sergio Bobadilla de
la UDI quien llega también a separarlos en esta situación. Una compleja situación que lleva incluso a que el diputado Gonzalo de la Carrera sea pasado a comisión de ética por comités de Chile Vamos, también por parlamentarios de centro izquierda. Y de hecho, la bancada a la que él pertenecía, que era la del Partido Republicano, recordemos, él es independiente, ha decidido su expulsión, así lo comentó el jefe de bancada. Lo revisamos. Este tipo de acciones son inaceptables. Como jefe de bancada y con el apoyo de los diputados de la bancada del Partido Republicano, hemos decidido la expulsión del diputado independiente Gonzalo de la Carrera de la bancada del Partido Republicano. Una agresión que seguimos revisando, por cierto, en estas imágenes entregadas por la Cámara de Diputadas y Diputados, que justificó de cierta manera en un comunicado entregado a través de redes sociales por parte del diputado Gonzalo de la Carrera. Aseguraba haber sido primero víctima de una agresión y que él se había defendido e instaba justamente a las máximas autoridades de la Cámara a revelar este video que estamos viendo a continuación. Ese era el comunicado del diputado Gonzalo de la Carrera, quien, recordemos, queda pasado a comisión de ética, además queda expulsado de su bancada y, por cierto, será denunciado en la justicia ordinaria, donde incluso se podría pedir su desafuero. Según palabras del presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Gonzalo de la Carrera queda aislado políticamente acá luego de esta agresión de puños y patadas al vicepresidente de la corporación, Alexis Sepúlveda. Kevin Felgueras, muchas gracias por este completo informe desde el Congreso en Valparaíso. Vamos a estar bien atentos a cómo sigue evolucionando esta información. Se encargó un informe en derecho por parte del presidente de la Cámara y todo esto va a continuar claramente hoy miércoles ahí en Valparaíso. De esta forma llegamos al final de este bloque informativo que es medianoche, son las 2 de la mañana con 40 minutos. Volvemos contigo, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos la información que tiene nuestro portal de noticias y contenidos 24horas.cl, que en este momento destaca la siguiente información. Ahí va a salir en cualquier momento y tiene que ver con el despliegue que la Policía de Investigaciones de nuestro país hará en aquellos lugares donde chilenos van a votar en el plebiscito del domingo en el extranjero. 62 oficiales en 13 países para garantizar que fuera de nuestro país también sea un proceso electoral transparente, limpio y ejemplar. Más detalles, 24horas.cl. Revisemos el tiempo para hoy en Santiago. Tendremos cubierto hoy miércoles con 12 grados de máxima probable, en tanto en Panguipulli, en la región de Los Ríos, tendremos cielo parcial y 14 grados como máxima probable. Y con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención, los dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir. Presentado Medianoche.